Buenas, ¿cómo les va, gente querida? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, ok, vamos a seguir. La vez pasada, no sé si recuerdan, yo tenía pensado hablar sobre los sueños y al final dediqué la clase entera al tema de la transferencia, ¿no? No en vano, no en vano, porque es un tema súper importante, súper importante. Bueno, así que llegó el momento de hablar de los sueños, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los sueños son también formaciones sustitutivas, al igual que el síntoma. Recuerdan que la vez pasada habíamos repasado, ¿no? ¿Qué era esto de la formación sustitutiva? Y decíamos que el síntoma es una formación sustitutiva de la representación insoportable, intolerable, reprimida, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el síntoma constituye una expresión indirecta de esa representación. El síntoma alude indirectamente a esa representación. Constituye una versión deformada, disfrazada, retocada de esa representación o de múltiples representaciones. ¿No es cierto? Bueno, vamos con los sueños. Bien, ok. La teoría de los sueños es uno de los aspectos más famosos de la teoría de Freud, ¿no? Del psicoanálisis en general. Ok, ok. Bueno, Freud, digamos, arranca llamando la atención acerca de un hecho que es que los sueños suelen ser como, no sé, bueno, esto es lo que dice él, yo no sé si están así, pero dice que los sueños en general son como muy despreciados, como considerados algo sin importancia por parte de los científicos, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia, los sueños suelen ser objeto como de desprecio o de minusvaloración, ¿no? De desvaloración, digamos, por parte de la ciencia. ¿Por qué? Porque son incomprensibles, bizarros, tontos, graciosos, inconexos. ¿Qué estas son las características que suelen tener los sueños, no? Son incomprensibles, inconexos, parecen no tener ningún sentido. En el sueño aparte ocurren cosas donde no hay ninguna conexión entre lo que ocurre primero y lo que ocurre después. En un sueño puedes estar viajando en tren y de golpe mirás y ves que estás parado en el medio de una balsa en el lago Titicaca. Y aparece Julio Cortázar atendiendo la caja de un supermercado y te dice: mirá que fideos no quedan más, qué sé yo. Entonces, y estas escenas en un sueño pueden darse de manera totalmente yuxtapuesta, ¿no? ¿Qué es la yuxtaposición? Yuxtaposición es poner una cosa al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra. Entonces fíjense que en un sueño no va a pasar, aparte de que esto, encontrarse con Cortázar y estar en una balsa en el lago Titicaca ya es de por sí bastante loco. Aparte de eso, fíjense ustedes que en los sueños ni siquiera, digamos, estás en el tren, después salís del tren y vas hacia el lago Titicaca y te subís a la balsa. Andás un rato en la balsa, te bajás, te vas al supermercado, vas a comprar algo y cuando llegas a la caja ahí aparece Julio Cortázar. No hay conexión entre las escenas que aparecen en los sueños. Las escenas de los sueños vienen yuxtapuestas, ¿no? En los sueños se viola el principio de no contradicción. O sea, en un sueño vos podés... fíjense lo que le pasa a uno cuando quiere explicar un sueño, ¿no? Uno dice, bueno, y en eso se me aparece mi primo, pero que en realidad era Cerati. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se te apareció tu primo o se te apareció Cerati? ¿Me siguen a lo que estoy queriendo decir? Entonces, los sueños son muy lógicos, muy lógicos. Y Freud les dice a su auditorio que a causa de esta falta de lógica, a causa de su carácter bizarro, gracioso, tonto, etc., los sueños en general han sido objeto de desprecio por parte de la ciencia. Bueno, él dice, no deberíamos despreciar los sueños. A los sueños hay que darles más bolilla. Más bolilla. Bueno, y para empezar a entender la teoría que Freud tiene sobre los sueños, lo primero en lo que Freud nos pide que pensemos es en los sueños infantiles. Los sueños de los chicos. Los sueños de los chicos. ¿Sí? Entonces, pensemos lo siguiente.
Pensemos lo siguiente. Si un chico de 4 años está un día, no estoy hablando del sueño todavía, estoy hablando de la vida real. Si un chico de 4 años está paseando por, no sé, el Alto Avellaneda con los padres y se viene portando mal, y en eso le dice a los padres, ay, ¿no me compras un helado? Y el padre le dice, no, porque te portaste mal. Dan una vuelta más y se vuelven a la casa sin haber tomado el helado. ¿Con qué piensan que va a soñar ese chico esa noche? Va a soñar con un montón de cosas, pero algo que seguramente va a aparecer en sus sueños, ¿qué es? Que el padre le dice, sí, tomamos un helado, y tomamos otro, y se toma 5 helados. Si un chico, no sé, estaba jugando al fútbol y estaba por hacer un gol y no le salió, y pateó afuera del arco. ¿Con qué va a soñar? Con que pateaba en el arco y ganaba el partido, con que entraba al arco era gol y ganaban el partido gracias a su gol, supónganse. El punto es, y así con un millón de ejemplos más. Si pensamos entonces en los sueños de los chicos, ¿con qué nos encontramos? Con que lo que ocurre en los sueños infantiles es que se hacen realidad deseos que durante el día no pudieron hacerse realidad. ¿Sí? En los sueños infantiles, repito, se hacen realidad sueños que durante el día no pudieron ser satisfechos. Entonces, ¿qué hace el chico en los sueños? Ajusta cuentas con la realidad. Es como que, o sea, en el caso del chico que no pudo hacer el gol, bueno, la realidad le quedó debiendo un gol. Le quedó debiendo la gloria de ganar el partido gracias a él. Bueno, ¿qué hace cuando sueña? Ajusta cuentas con la realidad. ¿No? El gol lo hice. En sus sueños. ¿No? Bueno, entonces los sueños infantiles constituyen realizaciones, satisfacciones de deseos que quedaron insatisfechos durante el día. Ok. Pregunta. En el caso de un sueño como este, ¿no? El chico sueña que hace ese gol. ¿Qué interpretación harían de ese sueño? Si ese chico es, supóngase, sobrino de ustedes, y les cuenta, soñé que hice el gol, ¿cuál sería la interpretación? Que te quedaste con ganas de hacer el gol, nada más. Eso es todo lo que significa. O sea, eso es todo lo que significa en verdad. No significa nada, porque ya sabemos que se quedó con ganas de hacer el gol. Entonces, ¿a qué estoy queriendo ir con esto? A que los sueños infantiles en particular no son interpretables. ¿Qué querría decir que fuesen interpretables? Querría decir que lo que se me aparece, digo, pensemos en el síntoma, ¿no? Pensemos en un síntoma como el de Dora. La tos de Dora tiene un significado. Ese significado está oculto. ¿Ok? ¿Se puede interpretar el síntoma de Dora, la tos? Sí, se lo puede interpretar. Bueno, ¿qué hacemos cuando interpretamos? Vamos desde el síntoma a la representación intolerable que se oculta detrás. A la representación intolerable que se disfraza en ese síntoma. O sea. ¿Sí? Acá está. Acá quedó la vez pasada. ¿Qué es interpretar un síntoma? Esto es interpretar un síntoma. Ir, pongo ahí la I de interpretación. Ir desde el síntoma a la representación intolerable. Sabemos que el síntoma constituye la versión deformada, disfrazada, retocada de cierta representación reprimida o de varias representaciones reprimidas. Bueno, ¿qué es interpretar? Interpretar es seguir el camino inverso. Exactamente inverso. Ok, y con los sueños de los... Bien, decía, ¿y con los sueños de los chicos pasa lo mismo? O sea, ¿pasa esto? Les recuerdo, ¿qué teníamos en el caso de Dora? Síntoma, representación reprimida, insoportable, intolerable para el yo, por entrar en contradicción con sus valores éticos y o estéticos, ¿sí? Como para conectar cosas, ¿no? Entonces, vuelvo. ¿Qué tenemos acá? El síntoma, la representación intolerable, insoportable para el yo, reprimida, ¿no es cierto?
que se oculta detrás de dicho síntoma, que se oculta detrás de dicho síntoma. Y si el chico sueña con que hace ese gol, que se quedó con ganas de hacer, ¿hay algo oculto ahí detrás? En verdad no. Oculto no hay nada. El sueño no tiene un significado oculto. En todo caso, si tiene un significado, ese significado está completamente a la vista. Se quedó con ganas de hacer el gol. Desea hacer el gol, desea ser el goleador del partido. Y listo, y punto. ¿No es cierto? Bien. Ahora, si entendimos esto, podemos ir avanzando hacia lo que es los sueños de los adultos. Cuando un adulto sueña, cuando nosotros soñamos, también al soñar hacemos realidad nuestros deseos, ajustamos cuentas con la realidad, satisfacemos nuestros deseos insatisfechos, como el caso de este chico, del ejemplo, digamos, o del otro que quería tomar un helado. ¿Hacemos lo mismo? Respuesta: sí. Sí. Y acá inmediatamente deberían estar preguntándose, ¿pero cómo, nieto? ¿O cómo, Freud? Si yo, o sea, no sé, anoche soñé con que estaba en una balsa en el lago Titicaca y de golpe iba al supermercado y Julio Cortázar me atendía y me decía que no quedaban más fideos. ¿De qué me estás hablando? Bueno, entonces, ojo, esperen, alto. La diferencia entre los sueños infantiles y los sueños adultos está en que en los sueños adultos, el deseo se hace realidad de manera deformada. O sea, no de manera franca. En los sueños infantiles el deseo se hace realidad de manera franca, transparente, clara. En los sueños del adulto, en cambio, los sueños se hacen realidad de manera deformada. ¿Qué pasa en los sueños adultos? Pasa lo que pasa con los síntomas. Los sueños adultos son formaciones sustitutivas. ¿Sustituyen a qué? Sustituyen a las representaciones reprimidas que están queriendo expresarse. Entonces, entre el síntoma y la representación reprimida hay la misma relación que hay entre el sueño y las representaciones reprimidas, porque las representaciones reprimidas no solo pueden expresarse a través de síntomas, pueden expresarse también a través de sueños. ¿Y cómo se expresan en los sueños? Igual que en los síntomas, deformándose, desfigurándose, pagando el precio de un retoque, de un disfraz, de cierta deformación que los haga aceptables en la conciencia. ¿Por qué? Porque si entran en la conciencia así desnuditos como vienen, en bolainas, angustian al yo. Eso, angustian al yo. Precisamente porque angustian al yo es que el yo los reprimió, los mandó al sótano. ¿Y qué pasa si vuelven a entrar en el living así como nada? El yo se angustia. Entonces, la solución habitual, la solución de siempre, es que ingresen al living, que salgan del sótano e ingresen al living con cierto disfraz, con cierto retoque, que se disfracen de otra cosa. Y entonces no van a espantar al yo, no van a angustiar al yo. Eso pasa con el síntoma. La tos de Dora es un síntoma admitido en la conciencia de Dora. ¿Por qué? Porque el verdadero significado de esa tos está oculto. Es una fantasía sexual. Ahora, esa fantasía sexual está lo bastante retocada en la tos, lo bastante disfrazada en la tos, para que la tos sea admisible por el yo. El yo de Dora admite esa tos, no admite lo que está oculto detrás de esa tos. Pero ella no sabe lo que está oculto detrás de esa tos. Analizándose, y gracias a las interpretaciones del analista, va a llegar a saberlo, va a llegar a averiguarlo. Y ahí que va a aparecer, obviamente, la resistencia. Ok, volvamos al sueño. Cuando soñamos, nuestras representaciones reprimidas se expresan igual que los síntomas. Bueno, entonces, a ver. Si podemos ir plasmando un poquito esto por escrito. El síntoma constituye una formación sustitutiva de una representación
reprimida. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué pasa con el sueño? Exactamente lo mismo. El sueño constituye la formación sustitutiva de una o de varias, siempre es una o varias, ¿no? Una o varias representaciones reprimidas. La relación que hay entre esto y esto es la misma que hay entre esto y esto. Solo que el síntoma implica padecimiento. Los sueños, en cambio, forman parte de la vida cotidiana de cualquier persona. De la vida cotidiana de cualquier persona. ¿No es cierto? Entonces, los sueños forman parte del ámbito de la los síntomas, forman parte del ámbito de la psicopatología. Los sueños no forman parte del ámbito de la psicopatología, forman parte de la psicología, entre comillas, normal, porque cualquier persona tiene sueños. Ok. Ahora, en el ámbito específico de la teoría de los sueños, Freud, más que usar la expresión sueño, representación reprimida, utiliza otras dos expresiones. ¿Cuáles dos? Él va a decir que todo sueño se compone de ideas latentes y contenido manifiesto. Ideas latentes y contenido manifiesto. El contenido manifiesto, en verdad, o sea, a ver, vamos con esto primero. Ideas latentes. Ideas latentes es equivalente a representaciones reprimidas. Solo que cuando hablamos de representaciones reprimidas, si estamos hablando específicamente de la teoría de los sueños, en vez de usar la expresión, digo que cualquier cosa. A ver. Las ideas latentes son representaciones reprimidas. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no decimos representaciones reprimidas? Porque cuando estamos hablando específicamente de los sueños, en vez de hablar en términos de representaciones reprimidas, hablamos en términos de ideas latentes. Pero es lo mismo. Y el contenido manifiesto, ¿qué es? Bueno, como la misma palabra lo dice, lo que se manifiesta en el sueño, lo que vos ves en el sueño, lo que efectivamente ves, escuchás, sentís, registrás en el sueño. Porque eso que ves, escuchás, sentís y registrás en el sueño no es el verdadero significado del sueño. El verdadero significado del sueño es las ideas latentes. Bueno, pero eso no lo conoces. ¿Por qué? Porque se expresa deformadamente en el contenido manifiesto. ¿Sí? Entonces, el contenido manifiesto es la versión deformada de las ideas latentes. O sea, que entre el contenido manifiesto y las ideas latentes hay la misma relación que hay entre el síntoma y la representación reprimida. ¿Sí? Contenido manifiesto quiere decir contenido del sueño. Por eso, entonces, cuando hablamos de la teoría del sueño, para usar el lenguaje adecuado, en vez de hablar así, sueño, representación reprimida, vamos a hablar de contenido manifiesto, ideas latentes. ¿Ok? ¿Puede interpretarse el sueño? Sí, claro que se puede interpretar. ¿Cómo se puede interpretar un síntoma? ¿Qué es interpretarlo? Interpretarlo es ir desde el contenido manifiesto hacia las ideas latentes. Entonces ya me quedé sin lugar en el cuaderno, en la hoja. Pero digamos, la flecha va así. La flecha de la interpretación. ¿Y esta flecha cuál es? Es la flecha de la deformación onírica. Vamos a anotar esa palabra. Deformación onírica. También creo que en la traducción que les pasé yo aparece como desfiguración onírica. Desfiguración onírica, que es exactamente lo mismo. ¿No? Entonces, la deformación onírica es el mecanismo. Es el mecanismo que convierte
las ideas latentes en contenido manifiesto. Dicho de otra manera, es el mecanismo que retoca, desfigura, deforma, altera, maquilla las ideas latentes para que pierdan su carácter angustiante, para que pierdan su carácter de ser intolerables al yo y se conviertan en algo tolerable al yo. ¿Y cómo se llama eso que es tolerable al yo? Contenido manifiesto. La balsa en el medio del lago Titicaca y Cortázar diciéndote que no quedan más fideos en el supermercado. ¿Puedes tolerar eso? Más vale. ¿Te angustia o no? ¿Qué te va a angustiar? Bueno, porque ¿qué es lo que te angustia? Conocer el significado oculto de eso. Pero ese significado precisamente permanece oculto. ¿Cuál es ese significado? Las ideas latentes. Entonces, cuando soñamos, nos pasa lo mismo que los chicos. Ajustamos cuentas con la realidad. Hacemos realidad, cumplimos, satisfacemos aquellos deseos que quedaron insatisfechos. Pero, y acá está la cuestión, a ver si me captan esto. ¿Por qué? ¿Por qué el sueño del adulto habitualmente requiere de formación y el sueño del chico habitualmente no requiere de formación? Para contestar de la manera más técnica y más precisa posible a esto, hay que llegar a sexualidad infantil y complejo de Edipo y primera y segunda tópica. Okay, pero mientras tanto, mientras no lleguemos a eso, ¿cómo podemos contestar esta pregunta? Simple. Lo que nos pasa a nosotros, que al chico no le pasa, es que nosotros los adultos cargamos con un montón de deseos, igual que el chico, estamos llenos de deseos. Algunos los cumplimos, otros no. Son más los que no cumplimos que los que sí cumplimos. ¿Ok? Pero muchos de esos deseos que tenemos insatisfechos, muchos de esos deseos que tenemos sin cumplir, son deseos que no queremos aceptar. Son deseos que sería insoportable realizar. ¿Insoportable para quién? Para el yo. Son deseos cuya realización horrorizaría al yo. ¿Y qué le pasa al chico? El chico no carga con esto. ¿Con qué no carga el chico? Con esos valores éticos y estéticos de los que venimos hablando. El yo del adulto carga con ciertos valores éticos y estéticos sobre qué está bien, qué no está bien, qué se puede aceptar porque es decoroso y qué es chancho y por lo tanto debe rechazarse. Bueno, eso es una mochila que tiene el yo del adulto pero que no tiene el yo del chico. Entonces el yo del chico puede soñar con que se cumplen los deseos que quiere. Entonces, a ver, ¿qué pasa si un chico mete la mano en el inodoro y quiere jugar con la caca que hizo en el inodoro? Los padres lo retan, saca la mano, le lavan la mano, el chico llora porque estaba contento jugando con la caca. ¿Ok? ¿Con qué va a soñar ese día? Con que lo dejan jugar con la caca. ¿Y un adulto, si quiere jugar con la caca? ¿O se piensa que el adulto no tiene deseo de jugar con la caca? Un montón de adultos sí. Bueno, pero los valores con los que el yo carga, los valores éticos y estéticos con los que carga el yo del adulto, le van a decir qué inmundicia, que es verdad, es una asquerosidad, qué asquerosidad, ven que yo cargo con esos valores también, qué asquerosidad que tengas ese deseo. Entonces, el deseo de meter las manos en la caca, ¿se va a realizar en el sueño del adulto? Sí, se va a realizar, pero deformadamente. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no se realizara deformadamente? El yo se angustiaría. Si el yo soñara que juega con la caca y se llena de caca y se embadurna todo de caca, entonces el yo del adulto despierta. ¿Por qué? Porque siente repugnancia frente a eso. Repugnancia que el chico todavía no siente. Ya cuando sea grande va a sentir esa repugnancia, pero todavía no. Y como todavía no lo siente, puede soñar con eso sin ninguna necesidad de disfrazar ese contenido. Entonces, por esta razón, y yo busqué este ejemplo, porque antes di el ejemplo del fútbol, que no es un muy buen ejemplo. Bien, ¿qué pasaba con el ejemplo del fútbol? Que en realidad, en general, soñar con que un adulto sueñe con que hace un gol es algo que no va a repugnar al yo ningún adulto. Pero sí soñar que juega con la caca. A ver, inventemos otro. Este mismo chico que quiere jugar con la caca, más adelante, cuando tiene 5 años, supónganse,
¿no? La madre se mete en la ducha y él quiere meterse en la ducha para ver a la madre desnuda. Conducta muy común en un chico de esa edad. Y lo sacan. La madre le dice, salí acá, y el padre dice, no, vení acá, qué sé yo. Bueno, ¿con qué puede soñar esa noche? Con que se ducha con la madre, que era lo que quería hacer. Ok, yo quiero ver a un adulto soñar que se ducha con la madre. ¿Sí? O sea, no le va a resultar lindo. Entonces, ¿qué se activa? Se activa la deformación onírica. Y no va a soñar que se ducha con la madre. Va a soñar con otra cosa. No sé, ¿cómo podría ser? A ver, la versión deformada de eso. Vamos a inventar el sueño. Vamos a inventar un ejemplo de deformación. La idea latente ya sabemos cuál es. La idea latente es, a ver, voy a hacer lo que venimos haciendo siempre, ¿no? Dividimos. Abajo la idea latente, arriba el contenido manifiesto. ¿La idea latente cuál es? La idea latente es, me ducho con mi vieja. Bueno, bien. Pero no puede soñar con esto porque si sueña con esto se angustia. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta deformarlo. ¿Cómo se puede deformar? A ver, supóngase que la madre se llama, qué sé yo, Julia. No sé, Julia. La madre se llama Julia y el tipo sueña con que está, a ver, el que lo retaba para entrar era el padre, ¿no? Y la madre también le decía salir. Bueno, el padre se llama Mario. Entonces sueña con que se hace amigo de Mario Bros, ¿no? Y Mario Bros es amigo de Julia Roberts. Entonces Mario le dice, che, te hago gancho con Julia Roberts, ¿no? Una linda mujer, Julia Roberts. Bueno, entonces, ven que ahí ya estamos en la bizarreada de los sueños. Sueño con que soy amigo de Mario Bros y Mario Bros es amigo de Julia Roberts y me presenta a Julia Roberts. Y Julia Roberts tiene la re onda conmigo y nos enamoramos al toque y me dice, vení a ducharte conmigo. Y me duché con Julia Roberts. Bueno, bizarro, incomprensible, ridículo como todo sueño. Pero nosotros que ya empezamos a conocer la teoría de los sueños, sabemos que esa bizarreada constituye la versión deformada de un deseo cuya realización espantaría el yo. Ojo, la persona desea. Cuando decimos que ver esto, soñar con esto, convertido en realidad, angustiaría al yo, no estamos diciendo que no lo desee, lo desea. Si no lo deseara no soñaría con eso, aunque sea deformadamente, pero no soñaría con eso. Entonces, que esto resulte angustiante para el yo no significa que la persona no lo desea. La persona lo desea, pero es incompatible con el yo, es incompatible con los valores del yo realizar esto. Entonces, la persona se angustiaría si soñara con la realización de esto, con la realización directa, franca, tal cual de esto. Entonces, ¿con qué sueña? Con algo que constituye la versión deformada de eso. ¿Y cuál es la versión deformada de eso? ¿Cuál es la formación sustitutiva de eso? ¿Cuál es la alusión indirecta a ducharse con la vieja? La alusión indirecta es Mario, Julia Roberts, ducha con Julia Roberts. Bien, bárbaro. ¿Esto es angustiante? No, ¿qué va a ser angustiante? Listo, entonces la persona sueña con esto. Y tampoco lo angustia, que después no tiene ningún problema en ir y contarle a la gente, che, ¿no sabes qué sueño que tuve? Una bizarreada, y lo cuenta y la gente se le caga de risa. ¿Qué es lo que hace mucha gente con los sueños? ¿Por qué la gente cuenta tan libremente sus sueños? Porque no se da cuenta en lo más mínimo de cuál es el significado oculto que tienen. Y si lo supieran, se angustiarían.
No querría, en verdad no quieren enterarse cuál es ese significado oculto. ¿Los sueños son interpretables? ¿Este sueño es interpretable? Claro que es interpretable. ¿Por qué? Porque de la misma manera que pasa con el síntoma, hay una conexión asociativa entre la formación sustitutiva y la representación reprimida que se oculta detrás de esa formación sustitutiva. En el caso de la tos de Dora, ¿cuál era esa conexión? Ese hilito que conecta las dos cosas. La oralidad. Y acá hay más de un hilo. Tenés 3 hilos, mirá, para conectar esto con esto. Mario, que es el nombre del padre, ahí tenés un hilo. La ducha, otro hilo. Y Julia, que es el nombre de la madre. Si la persona que sueña con esto fuese a analizarse y contara esto a su analista, y el analista pensara que interpretar este sueño podría ayudar a la persona a salir adelante, habría que ver por qué. Porque no es que uno, por ser analista, quiere interpretar cualquier cosa. Uno quiere interpretar en la medida que eso pueda tener un efecto terapéutico. Bueno, imagínense que por alguna razón, la que fuere, un paciente a mí me cuenta esto, y yo pienso, hay que ver por qué, ahora no se me ocurre, hay que ver por qué. Pienso que interpretar ese sueño puede ayudar a la persona. Si pienso que no la puede ayudar a esa persona, le digo, deja, hablemos otra cosa, y ya está. Pero si pienso que interpretar eso puede ayudar a la persona, entonces, ¿qué le voy a decir? Bueno, a ver, contame, ¿y por qué pensás que justo soñaste con Mario? No sé, qué sé yo. ¿Y Mario en qué te hace pensar? ¿Qué sé yo? Mi viejo se llama Mario. Ajá. ¿Y por qué pensás que soñaste con tu viejo? Y ahí empezamos. ¿Me captan? Y ahí la persona empieza a atar cabos. Que Mario, que Julia o Julia. Que la ducha, que la desnudez. A la puta madre. ¿Y qué va a aparecer? La resistencia del yo. Y esa es la estrategia en la terapia. Como ya sabemos. ¿Por qué? ¿Cuál es la utilidad clínica de interpretar los sueños? ¿Porque somos personas curiosas y queremos conocer qué está en el inconsciente de la gente? No. La utilidad clínica de interpretar los sueños tiene que ver con que interpretar un sueño, al igual que interpretar un síntoma, hace aparecer la resistencia. Y eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque la resistencia es la causa de la enfermedad y lo que mantiene vigente la enfermedad. Y hay que bajarla, ¿para qué? Para que la persona esté mejor. Esa es la clave de la curación. Ahí está la utilidad clínica de interpretar sueños. Con una particularidad, que es que en general cuando la persona se está analizando, cuando la persona está yendo al analista, los sueños que tiene suelen ser sueños que tienen que ver con el problema que tiene en el momento. Digo, entonces por eso en general sirven los sueños que la persona puede aportar en la sesión, en la terapia. Porque es muy común que cuando la persona se está atendiendo viene por tal problema, ¿no? X. Es muy común que sueñe con cosas relativas a lo que le está pasando. Entonces, en general, son bienvenidos los sueños en la terapia, ¿no? ¿Por qué? Podemos interpretar. ¿Porque somos curiosos? No. Porque eso va a hacer que aparezca la resistencia. La resistencia. Entonces, fíjense ustedes que, si volvemos por 15ª vez a nuestro esquemita, de lo que está arriba y lo que está abajo, lo que está arriba es la formación sustitutiva y lo que está abajo es la representación reprimida. ¿Qué hacemos cuando interpretamos? Vuelvo, esto igual ya lo dije. ¿Qué hacemos cuando interpretamos? Sea un sueño, sea un síntoma. Lo que hacemos es hacer exactamente el camino inverso a la deformación. A la deformación. Porque así como los sueños son la versión deformada de una idea latente, el contenido manifiesto es la versión deformada de una o más ideas latentes, en el caso del síntoma pasa lo mismo, es la versión deformada de una o más representaciones reprimidas. Estamos hablando exactamente lo mismo, ¿no? Y en terapia a veces hay momentos de estancamiento, en que cuesta avanzar. Por eso a veces los sueños desatascan la terapia, ¿no? Desatascan, dan la oportunidad de desatascar la terapia. Desatascar o no, siempre, como siempre decimos, en verdad, desatascar o no las cosas queda en manos del paciente. Uno lo que brinda son las condiciones para eso. ¿No es cierto? Bueno, ok. Ahora. Yo les decía que la deformación es
el mecanismo que convierte las ideas latentes en contenido manifiesto, ¿no? Entonces las ideas latentes son estos monstruitos, como qué ganas tengo de ducharme con mi vieja desnuda, esta cosa espantosa. Bueno, entonces tenemos que disfrazar estos monstruitos, ¿no? Tenemos que maquillarlos, ponerles un disfraz. ¿Para qué? Para que cuando soñemos con ellos no nos angustiemos. No tenemos que reconocer a esos monstruitos, a esos gremlins. Hay que retocarlos, ¿ok? Ahora, para retocarlos, ¿qué necesitamos? Y necesitamos, para disfrazarlos. A ver, vamos a usar la metáfora del disfraz. Vamos a usar la metáfora del disfraz. Para disfrazarlos, ¿qué necesitamos? Necesitamos telas para hacer disfraces. ¿Y esas telas, de dónde las sacamos? ¿No? Telas, ¿qué vendría a ser acá? Vendría a ser una metáfora de imágenes. Porque para soñar necesitamos soñar con imágenes. Con eso, un material. Necesitamos material para armar el sueño. Sabemos que la idea latente la tenemos que disfrazar. Sabemos que no hay que soñar con la madre desnuda en la ducha, ¿no? Pero a eso hay que disfrazarlo. Hay que disfrazarlo con otras imágenes. ¿Y qué imágenes usa nuestra cabecita para disfrazar eso? Manotea de donde puede. En este caso, una imagen que está manoteando es Mario Bros. Ahí va, bien, Mario Bros. La imagen de Julia Roberts. ¿Me van siguiendo? Entonces, supónganse que, a ver, ¿de dónde saca nuestra mente, digamos, esas imágenes? Esas imágenes que usa nuestra mente para recubrir, tapar la idea latente, son imágenes en parte del día anterior, o sea, del mismo día. O sea, si hoy con qué voy a soñar, voy a soñar en parte con imágenes correspondientes a mi día, a este día, hoy, y en parte con imágenes anteriores de mi pasado. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. A ver, ok. Esto es la idea latente. El sueño con la madre desnuda en la ducha. Ok, hay que taparlo. ¿Con qué lo tapamos? Bueno, para taparlo tenemos... A ver, imagínense que los resaltadores estos de color son los recuerdos del día. Los recuerdos del día. Del mismo día, o sea, a ver... repito, si hoy yo voy a tener un sueño, aproximadamente 50% de las imágenes que voy a usar para recubrir las ideas latentes que se expresen van a ser recuerdos del día de hoy. Entonces, recuerdos del día mismo en el cual se fue a dormir. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, contamos con estas imágenes. La persona, ¿qué hizo durante el día? Y durante el día, se tomó un café con un amigo, jugó al Mario Bros. No sé. Miró una serie en Netflix. ¿Cuál? No sé, Juego de Tronos. Se tomó el 160. Bárbaro. Y recuerdos de su pasado, y un montón, siempre son más, ¿no? Todos estos, cada una de estas cosas representa recuerdos que tiene la persona de cosas que ocurrieron en el pasado, imágenes del pasado. Ok. Entonces, tenemos que tapar esto. Esta es la idea latente. ¿Con qué la vamos a tapar? La vamos a tapar valiéndonos de imágenes recientes, que son imágenes del mismo día, a imágenes del pasado. Entonces nuestro sueño, nuestra cabecita, ¿qué está haciendo cuando soñamos? Manotea de acá, y manotea de acá, y manotea de acá, y manotea de acá, y tapa, y tapa, y tapa, hasta que ya no podamos ver qué era lo que había abajo, qué era la idea. Entonces en el ejemplo que yo les puse, tendríamos, ¿no? Es un ejemplo súper simplificado, ¿no? Los sueños son más complicados, pero el ejemplo está simplificado a los fines didácticos. Tenemos un recuerdo del día, que es haber jugado a Mario Bros. Y un recuerdo
que la persona tiene no del día, sino de antes, que es la cara de Julia Roberts. En el día no vio ninguna película de Julia Roberts, pero en el pasado vio películas de Julia Roberts. Entonces, toma un recuerdo anterior en la vida. Y después sueña con otras cosas también, cochinas, lo que sea, con la caca. Bueno, ¿y con qué disfraza eso? Y la cabecita de la persona va a manotear imágenes del día y recuerdos del pasado. También, ¿para qué? Para tapar no ya a la madre desnuda, sino la caca con la que está soñando, con la que está jugando en su sueño. La va a tapar. Entonces, el material que usa nuestra mente para ocultar la idea latente está repartido entre los recuerdos del día y las imágenes del pasado, habitualmente del pasado remoto, ¿no? ¿Cómo se llaman los recuerdos del día? Se los llama restos diurnos. Y si ustedes me preguntan, ¿pero por qué habiendo tantos recuerdos e imágenes guardadas en la mente, es tan común que aparezcan restos diurnos en los sueños? Porque están frescos, son huellas más recientes en la memoria. Entonces, no solo van a aparecer imágenes del pasado para recubrir lo que hay que recubrir, sino que van a aparecer también imágenes recientes. ¿No es cierto? Ok. Bueno. Y si este mismo tipo imaginario soñaba, o sea, a los 5 años quería ducharse con la madre y lo sacaban, ¿con qué iba a soñar? Con que se duchaba con la madre. Porque a los 5 años todavía no carga con esos valores éticos y estéticos con los que va a cargar de adulto. Y si sueña quería jugar con la caca, va a soñar que va a jugar con la caca, no va a haber deformación. Entonces en los sueños infantiles no interviene la deformación. No interviene la deformación. Bien. Ahora. Vamos a hablar de lo que sería elaboración primaria y elaboración secundaria del sueño. Elaboración primaria y elaboración secundaria del sueño. Bien, a la elaboración primaria ya la conocen. Elaboración primaria es sinónimo de deformación onírica. Esto es la elaboración primaria, esta flecha. El acto de disfrazar ideas latentes en contenido manifiesto. Esto es la elaboración primaria. ¿Y entonces qué es la elaboración secundaria? Bueno, vieron que yo les decía hace un rato, les recordaba, porque en realidad ya lo sabemos todos, que los sueños no tienen lógica, que los sueños son inconexos, que los sueños ocurren cosas contradictorias, que ocurren escenas juxtapuestas. Bueno, ¿qué pasa cuando uno quiere contar un sueño? En verdad, si contás el sueño tal cual lo soñaste, lo que queda es algo completamente incoherente. Entonces, cuando contamos el sueño, tratamos, si en el sueño aparecen cosas ilógicas y cosas juxtapuestas, ¿no? O sea, no hay lógica y tampoco hay una conexión entre cada situación. Tampoco hay una conexión lógica entre cada situación que ocurre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando contamos un sueño? Tratamos de poner lógica allí donde no la hay. Tratamos de establecer conexiones allí donde no las hay. Entonces, tratamos de convertir esa masa totalmente ilógica e incoherente de imágenes en una especie de relato mínimamente coherente. Bueno, esto es la elaboración secundaria. Es el esfuerzo del yo por poner coherencia a algo que no la tiene. Por poner conexiones allí donde no las hay. Y atención, no es que uno pone en práctica la elaboración secundaria solamente cuando uno le cuenta el sueño a alguien. A ver, fíjense, les decía, fíjense que cuando uno está teniendo un sueño y se despierta por alguna razón, en ese momento el sueño lo tenés completamente fresco.
suponiendo que al sueño lo recuerdes, porque es muy común olvidarlo, pero supongamos que al sueño lo recuerdes, tu cabeza sola, cuando vos tenés un sueño, ¿no? Ok, te despertás. Mirá lo que estaba soñando, totalmente inconexo, todo inconexo, incoherente, ilógico. Te quedás levantado porque ya en media hora te tenías que levantar para ir a trabajar. Ok. Entonces te levantás, empezás a desayunar, el sueño te sigue dando vueltas en la cabeza, te vas vistiendo, te afeitás, qué sé yo, te tomás el tren y te vas a trabajar. Ya en el momento en que te tomaste el tren, que ya pasó 1 hora y media desde que te levantaste, y quizás todavía te acordás del sueño, bárbaro. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podría pasar. Pero ese recuerdo que tenés del sueño 1 hora y media después de haberte levantado, ya no es un recuerdo, es un recuerdo menos fidedigno que 1 hora y media antes. ¿Por qué? Porque tu cabeza, tu mente consciente, tu yo, ya trató de ponerle coherencia a ese sueño. Entonces, cuando en el trabajo te pregunten, ¿cómo andás? Y a vos se te ocurre contar, bien, vos es que me desperté más temprano que de costumbre porque tuve un sueño. ¿Con qué soñaste? Y empezás a contar el sueño. No es que ahí empezás a meter elaboración secundaria porque estás queriendo... porque ahí justo te preguntaron y querés meterle coherencia a tu relato. No. Tu propio yo, sin que vos te des cuenta, ya empieza a tratar de ponerle coherencia al relato. Pero digamos, tu yo empieza como a elaborar de vuelta el sueño. Y esa elaboración, segunda, porque es la segunda elaboración, busca ponerle coherencia. Coherencia, lógica y coherencia. Eso se llama elaboración secundaria. Porque viene después. La primaria es la que ocurrió mientras dormías. La primaria es esta, la deformación onírica. Pero la deformación onírica cumple un solo trabajo, que tu sueño sea soportable. No cumple el trabajo de ponerle coherencia al sueño, porque no hay por qué ponerle coherencia ni por qué ponerle lógica para que sea soportable. No necesita tener lógica para ser soportable, no necesita tener coherencia para ser soportable. Lo único que necesita es tapar esas imágenes que te horrorizaría ver, como tu vieja desnuda en la ducha. ¿Ok? Lo logró. Soñaste con la bizarreada esta de Mario y qué sé yo. Pero una vez que vos estás despierto, porque la elaboración secundaria se activa una vez que la persona se despierta, una vez que vos estás despierto, sin que vos te des cuenta, tu yo trata de ponerle coherencia a un sueño que no la tuvo. Trata de ponerle coherencia y lógica. Atar cabos, atar eslabones, retocar cosas contradictorias que aparecen en el sueño. Esto es la elaboración secundaria. Pero la elaboración secundaria se hace sobre algo que no es intolerable. O sea, sobre algo tolerable. ¿No? La elaboración secundaria, o sea, la elaboración primaria convierte las ideas latentes en contenido manifiesto. Pero ese contenido manifiesto es incoherente y lógico. ¿Qué hace la elaboración secundaria? Convierte el contenido manifiesto en un relato coherente y además lógico. ¿Es voluntario? No, ocurre solo. Siempre que te acuerdes del sueño. Si te lo olvidaste, ya está. ¿No? Y eso nos lleva a otra pregunta. Si los sueños ya están deformados, ¿por qué es tan común que nos olvidemos de los sueños? Y la respuesta es básicamente que es como una especie de dispositivo protector adicional. Hay un primer dispositivo protector que es la deformación onírica, ¿no? La deformación de esas ideas. Bueno, pero después actúa otro dispositivo más protector, que es olvidarte del sueño, como por las dudas, ¿no? Entonces, expulsamos a eso de la conciencia. El monstruito quedó disfrazado, bien. Mientras vos dormías, entró un ratito en el living. Como estaba disfrazado, no te despertaste. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa pasó? Y lo otro que pasó es que estuvo un ratito disfrazado en el living y después se lo echó de vuelta al sótano, por las dudas. A ver si todavía se le ocurría sacarse el disfraz. Esta sería la idea, metafóricamente explicada, ¿no? Es como un refuerzo protector. Tenés una primera instancia de protección para evitar angustia en el yo, que es la deformación onírica, y una protección adicional, que es olvidarse del sueño. Y así andamos por la vida, porque soñamos todos los días, muchas horas al día. Y sin embargo, no vivimos angustiados. Podemos vivir preocupados por otras cosas, con un montón de problemas.
Pero digamos, nuestros monstruitos nos vienen a visitar al living todas las noches, durante varias horas. Y sin embargo no nos angustiamos. Habitualmente no nos angustiamos. ¿Por qué? Porque funcionan todos estos mecanismos. Primero la deformación, dos mecanismos. Primero la deformación onírica, que habitualmente es muy eficaz. Y segundo, el olvido del sueño. El olvido. ¿No es cierto? Bien. Ahora, de a poquito podemos empezar ya a lo que es, podemos empezar a clasificar los sueños, porque ven que hay diferentes tipos de sueños. Entonces tenemos sueños infantiles. Que son los primeros de los que hablamos. Tenemos los sueños, digamos, normales, que son la mayoría de los sueños. O sea, ¿cuál sería la diferencia? Ponemos normales por poner una palabra. Estos sueños que constituyen el 90 y pico por ciento, ¿no? El 90 y pico por ciento de los sueños. ¿Cuál es la diferencia entre ese 90 y pico por ciento de los sueños y los sueños infantiles? Que acá interviene la deformación onírica. Y acá no interviene la deformación onírica. ¿Por qué? Porque no hace falta. ¿Por qué no hace falta? Porque el yo del chico no carga con los valores éticos y estéticos con los que carga el yo del adulto. Bueno, y entonces, acá vale la pena aclarar lo siguiente. El yo, el adulto, ¿puede tener sueños infantiles? ¿Puede tener sueños como esos que tiene el chico que sueña con que hace el gol? ¿O se toma el helado? Sí, los puede tener. Entonces, el adulto puede tener sueños en los que no interviene la deformación. Sueños en los que el deseo, mejor dicho, el adulto puede tener sueños en los que el deseo se realiza de manera franca, transparente, sin ningún tipo de deformación. Pero eso solamente va a pasar cuando el deseo que se está haciendo realidad en el sueño sea un deseo que no entre en contradicción con los valores éticos y estéticos del yo. Entonces, si su deseo es bañarse con la madre desnuda, va a intervenir la deformación. Si su deseo es jugar con la caca y hacer un puré de caca, va a intervenir la deformación. Si su deseo es hacer un gol, ¿sí? Estaba jugando un picado con los amigos y no hizo un gol, y se quedó con ganas de hacerlo, entonces va a soñar con eso. Si su deseo es, no sé, que se le dé con una persona que le gusta, va a soñar con eso. Si su deseo es, qué sé yo, ganarse el PRODE, va a soñar con eso. O sea, siempre que el yo no tenga nada que objetar, siempre que el deseo del que estamos hablando no entre en contradicción con el yo, particularmente con sus valores éticos y estéticos, el deseo se va a realizar sin ningún tipo de disfraz. Y vamos a tener un sueño infantil. Un sueño de tipo infantil, que el adulto también los tiene. Son esos sueños que son re lindos hasta que te despertás. Y cuando te despertás decís, ¡ah! Pero a mí me salía el Kamehameha. Y no, era un sueño. O soñás que podés mover cosas como los Jedi de la Guerra de las Galaxias. Y después te despertás y es muy duro darse cuenta de que era un sueño. Bueno, estabas teniendo un sueño infantil. Nieto, era un sueño infantil. En el mundo real no se puede hacer Kamehameha ni se pueden mover objetos con la mente. Así que lo siento mucho. ¿No es cierto? Bueno, entonces ahí tenemos dos tipos diferentes de sueños. ¿Ok? El niño tiene solamente sueños infantiles. El adulto tiene muchos de estos y algunos de estos. Algunos de estos. Bueno, ¿y se termina acá el asunto? Bueno, ahora, conocemos hasta ahora dos tipos de sueños, los sueños infantiles y los sueños, por así llamarlos, normales. Bien, ¿cuál es el mecanismo que actúa en los sueños normales? La deformación onírica, cuyo trabajo es convertir esto en esto, deformar esto lo suficiente hasta que sea admisible por el yo.
Siempre recordemos que va a haber un hilo, un nexo asociativo que conecta esto con esto. Ya lo explicamos. Ok, pero bueno, vuelvo. El trabajo de la deformación onírica es convertir esto en esto. Las ideas latentes en contenido manifiesto. Bien. ¿Siempre funciona bien la deformación onírica? ¿Siempre hace bien su trabajo? ¿En verdad? ¿En verdad? No, porque a veces falla. A veces falla. Y cuando falla la deformación onírica, ¿qué es lo que ocurre? Cuando falla la deformación onírica, a ver, volvamos al sueño de Mario Bros y Julia Roberts. ¿Qué pasa si el sueño venía así? Digo, inventemos una versión alternativa. Una versión alternativa. Que va a terminar mal. En esta versión alternativa, te haces amigo de Mario Bros te presenta a su amiga Julia Roberts, le invitas a tomar algo y parece que hubo onda y de golpe está como muy entusiasmada Julia Roberts y se pone como muy fogosa y dice vamos a mi casa que quiero ducharme con vos. Y te empezás a duchar con Julia Roberts y estás re contento porque estás duchando con Julia Roberts y en eso, mientras te duchas con Julia Roberts, te das cuenta de que Julia Roberts... Me está saliendo medio chileno. En eso te das cuenta de que Julia Roberts... En eso te das cuenta de que Julia Roberts tiene los mismos rulos que tu madre. Ajá. Bueno, sigue la ducha con Julia Roberts. Y en eso te das cuenta de que Julia Roberts para bañarse usa la misma esponja que está en el baño, que estaba en el baño de tu casa cuando vos eras chico. Uy, ya. Es como que ya no está muy copado el sueño. Y seguís, y en eso de golpe, no sé. Julia Roberts te dice... bueno, no sé. Suponete que vos, el protagonista del sueño, te llamás Martín, ¿no? Y tu madre de chiquito te decía Martín Suchi, qué sé yo. Y entonces Julia Roberts, que ya de por sí no está bueno que tenga los mismos rulos que tu madre y que use para bañarse la misma esponja que tu madre, te dice, ¿no me pasas la esponja Martín Suchi? ¡Ah! Bueno, acá ya se puso muy fulero el sueño. Muy fulero el sueño, ¿no? Podemos armar una versión femenina donde ponemos al padre. Obvio, estoy contando esto porque, no sé, me salió así contarlo, ¿no? Bueno, se puso fulero. Y en eso le mirás la cara a Julia Roberts y decís, ¿cómo Martín Suchi? ¿Cómo me decís Martín Suchi? Y mirás, y no era Julia Roberts. Era tu madre. Que está en bolas enfrente tuyo y vos le estabas pasando la esponja. ¡Ah! Bueno, ¿qué pasa en ese momento? Te despertás. Te despertás. ¿Y cómo te despertás? Te despertás angustiado. Angustiado. ¿Por qué? Porque estabas pasando la esponja por el cuerpo a tu madre, desnuda, que te decía Martín Suchi. Bueno, eso es lo que se llama un sueño de angustia. Un sueño de angustia. ¿Qué es lo que pasa en un sueño de angustia? En un sueño de angustia falla la deformación onírica. Falla la deformación onírica. ¿Y por qué nos despertamos? Nos despertamos porque cuando la deformación onírica empieza a fallar, en todo caso es preferible despertarse antes que dejar que el sueño continúe. Es como una térmica que tiene nuestro... ¿no? Como una térmica que tiene nuestro cerebro. Un fusible. Bueno, si aumenta mucho la corriente, que se corte. Preferible que se apague la luz. En este caso que te despiertes. ¿Por qué? Porque no iba a estar... Ya bastante feo era soñar con eso, con tu madre desnuda que le pasas la esponja y te dice Martín Suchi, como para encima dejar que continúe y ver qué viene después. No, preferible despertarse. ¡Pum! Se activa el fusible. Te despertás. Esto es lo que pasa en un sueño de angustia. No, la metáfora que usa Freud habitualmente para explicarlo es la siguiente. Él dice, imaginemos un estanciero que vive en una estancia justamente y se va a dormir.
Bueno, ok, en el campo hay ciertos peligros. Es un campo donde puede haber lobos, puede haber, no sé, algún otro animal peligroso, no sé, jabalíes peligrosos, qué sé yo. Bueno, pero el estanciero necesita dormir. Entonces, para que el estanciero pueda dormir, ¿qué necesita? Que alguien se quede cuidando, que no ataquen estos animales, ¿no? Porque si el estanciero se queda atento con la escopeta, no se va a poder dormir nunca. Entonces, para que se vaya a dormir, necesita alguien que cuide. Entonces, el estanciero pone a un guardián a patrullar los alrededores de la estancia. Y ahí está el guardián patrullando con una escopeta, para ver que no vengan animales peligrosos. Bien, aparecen peligros en el campo, pero el guardián con su escopeta tirando tiros al aire o qué sé yo, o asustando, afuera, qué sé yo, logra ahuyentar a los animales peligrosos, a los diversos peligros del campo. Y el estanciero puede dormir. Y esto es lo que ocurre la mayoría de las noches. La mayoría de las noches son así. Y todo sale bien. Ok, ¿y qué le pasa al guardián? Acá ya estoy contando como lo explica Freud, pero estoy poniendo detalles así como un poquito a lo Nieto. ¿Qué pasa si el guardián un día, mientras el estanciero duerme, un día no, una noche, ¿no? Mientras el estanciero duerme y el guardián está haciendo sus rondas, ahí medio aburrido con la escopeta, un día ve que en la noche aparecen un par de ojos. Él piensa, es un lobo. Bueno, ya he tratado con otros lobos, lo puedo manejar. Y ahí a la izquierda aparecen otros dos ojos, dos lobos. Bueno, más complicado, pero se puede manejar. Y aparecen otro par de ojos, y 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 resulta que es una manada de lobos. ¿Qué piensa el guardián? ¿Puedo manejar esto o no? Este peligro se me va a ir de las manos. ¿Qué hago? Entro a la casa y despierto al estanciero, no sé, para que cerremos bien la casa, qué sé yo, pero el punto es, yo solo ya no puedo manejar este peligro. Es preferible despertar al estanciero, no era la idea, porque la idea era que él durmiera, mi trabajo era dejar que durmiera, pero frente a este peligro ya no puedo hacer nada, ya no puedo manejar este peligro porque ya es muy grande. Prefiero que se despierte el estanciero y ver qué hacemos. Bueno, esto es lo que pasa en un sueño de angustia. Esto es esa especie de fusible a la que yo me refería, ¿no? Cuando la deformación onírica ya no da abasto, entonces, cuando ya no está logrando hacer su trabajo, se activa esta especie de fusible que tenemos, que es el despertar. Entonces despertamos. ¿Y despertamos cómo? Angustiados. ¿Es lindo estar angustiado? No, no es estar angustiado. Mucho peor ibas a estar si llegabas a conocer el final de ese sueño. Ahí te quiero ver. Bueno, entonces, lo que pasa en un sueño de angustia, si tuviéramos que representarlo con una especie de gráfico, sería algo así. Imagínense que la línea que yo voy a representar, a ver, ¿cómo hacemos? Es medio raro lo que voy a hacer, ¿no? Pero inventemos un gráfico, ahí y ahí. Ok. Con la fibra esta violeta vamos a hacer la línea de angustia. Hasta acá, supóngase que esto representa 11 de la noche, 12, 1 de la madrugada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A las 8 habitualmente te despertás para irte a trabajar. Ok. Hasta las 2 de la madrugada, el tipo venía soñando lo mejor posible. Ahí, me parece que estaba muy abajo. La persona venía soñando perfecto. Bueno. Pero, en eso, se dio cuenta de que los rulos de Julia Roberts son los rulos de su madre. Hay cierta carga de angustia. Después se da cuenta de que, en verdad todo esto es mucho más rápido, aquí quiero llegar con esto, a que en un sueño de angustia, la angustia es al principio chiquitita y va en aumento, ¿no? No es que a lo largo de 1 hora y media va aumentando lentamente la angustia. Ocurre en verdad en un lapso muy corto de tiempo, es muy abrupto, ¿no? Pero bueno, sería algo así. Se da cuenta, bueno, de que no había angustia hasta el momento en que se dio cuenta de que los rulos de Julia Roberts en el sueño son los rulos de su madre.
Hasta antes de eso no había angustia, pero ahora se dio cuenta de eso, sí que hay angustia. Después se da cuenta de que, ¿qué fue el otro que dije yo? Los rulos, la esponja es la misma con la que se bañaba su madre cuando era chico. Y en eso le dice Martin Suchi. Bueno, ¿qué ocurre ahí? Lo que ocurre es que la persona se despierta. Con esta línea dibujo el despertar. Con esa marquita ahí. Bueno, ¿qué ocurre cuando la persona despierta? ¿La angustia desaparece? No, ¿qué va a desaparecer? Si estaba soñando con que bañaba a la madre desnuda. Entonces la angustia dura un tiempo más. Una vez que estamos despiertos, si bien la angustia dura, lentamente, de a poco, empieza a apaciguarse. Empieza a apaciguarse, 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 baja hasta desaparecer. Recién cuando la angustia desapareció, nos podemos volver a dormir. Mientras estamos angustiados, no. Yo iba a decir algo. Bueno, el punto es, qué bueno que el sueño no... Primero, recuerden que esto de las horas que marqué no es representativo, no hay una línea de tiempo que pueda representar esto, ¿no? Esto ocurre en verdad en apenas unos minutos. Bueno, entonces la persona despierta. Mientras está despierta, la angustia sigue. Ah, sí, ya me acordé de lo que iba a decir. ¿Por qué empieza a bajar la angustia? Porque la resistencia del yo logra mandar de vuelta a esos monstruitos que se metieron en el living. Los monstruitos todas las noches se meten en el living, pero disfrazados. Ahora un día los monstruitos, los gremlins, quisieron hacer de las suyas y se pusieron en bolas en el living. Se sacaron el disfraz. Bueno, el yo se despierta. Ok. ¿Y qué hace la represión? La represión lo que hace es, o sea, acá entra a funcionar de vuelta la represión. Entonces agarra a los gremlins, que están bailando en bolas en el living, los agarra a una oreja y los manda de vuelta al sótano. Entonces las representaciones que aparecieron empiezan a volver a lo inconsciente, empiezan a ser lentamente reprimidas. Bueno, cuando ya el mecanismo de la represión está restituido al 100%, la persona ya no se angustia más. Y puede volver a dormirse. Puede volver a dormirse, no sé cuánto, o sea, cuánto tiempo va a pasar entre que la persona se despierta, angustiado por eso, y se vuelve a dormir. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No sé. Puede pasar bastante tiempo. Puede pasar una hora tranquilamente, 1 hora y media. Quizás ya se hizo la hora de ir al trabajo, y si tiene que ir al trabajo, directo. O quizás le queda tiempo de volver a dormir. Pero el punto es, mientras dure la angustia, la persona no se puede volver a dormir. ¿No? Noten por favor, bueno, esto es un sueño de angustia, ¿sí? Esto es un sueño de angustia. Entonces le dije que íbamos a ver 4 tipos de sueños, acá ya tienen otro. Esto es un sueño de angustia. Noten por favor que un sueño de angustia es algo diferente a una pesadilla. Es algo diferente a una pesadilla, no es una pesadilla. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Hay varias diferencias. En un sueño de angustia falló la deformación onírica. Falló la deformación onírica. En una pesadilla no falla la deformación onírica. Cuando falla la deformación onírica, ¿qué aparece? Angustia. En la pesadilla, ¿hay angustia? No, no hay angustia. Lo que hay es otra cosa. Miedo. Miedo. ¿En qué se diferencia la angustia del miedo? Ante todo, en que el miedo tiene un objeto. El miedo siempre es miedo a tal cosa. La angustia, en cambio, no tiene un objeto. La angustia es una emoción que invade al yo, inunda al yo. Es como que de golpe la habitación se te empieza a llenar de agua y el nivel del agua empieza a subir. Eso es la angustia. En cambio, el miedo es otra cosa. Es miedo a tal cosa. Y mientras yo evite esa cosa, no va a pasar nada. En la pesadilla lo que aparece es el miedo. Y como lo que aparece es el miedo, en verdad, a ver, supóngase que metemos una pesadilla.
Bueno, entonces decía, vamos a pensar en una pesadilla, ¿sí? Esta pesadilla es una pesadilla donde te quiere matar el Rev 9 y peleas contra el Rev 9, ¿no? Estás en, qué sé yo, en el instituto, el 101, en una clase y aparece el Rev 9, de golpe entra en el aula y te quiere matar. Entonces te pones a pelear con él y lo bloqueas con una tabla, con una silla, con una mesa y él corta el Rev 9, que vieron que tiene esas cuchillas, así que las manos se le convierten en cuchillas, ¿no? Si no miren la película, Terminator Dark Fate, puede hacer cuchillas con las manos. Entonces corta la mesa así y ¡pua! Y vos no sabés qué hacer. Y vas al pasillo y en el pasillo, no sé, agarras una escopeta y le tirás con la escopeta y la escopeta le hace pum, como que le deforma la cara, pero enseguida se le cura de vuelta, ¿no? Y qué sé yo, y estás dele pelear contra el Rev 9, es un sueño espantoso, ¿no? Es una pesadilla. En esa pesadilla le tenés miedo a algo. ¿A qué? Al Rev 9. Y a que te mate el Rev 9 o te corte en pedazos. Bueno, ok. Esto es una pesadilla. La emoción que aparece no es angustia, es miedo. Aparece un objeto que te genera esta emoción que es el miedo, no la angustia. Ok. Entonces, la emoción es diferente. La deformación onírica, ¿sigue funcionando? Sí, sigue funcionando. Sigue funcionando. ¿Por qué? Porque la idea latente no apareció. El Rev 9, por espantoso que sea, por mucho miedo que te dé, sigue siendo, no obstante, la versión deformada de una idea latente, que te angustiaría si la vieras. Dicho de otra manera, ese monstruo, el Rev 9, dicho de otra manera no, dicho de la misma manera pero representado en el papel. El Rev 9 es la versión deformada de una idea latente. ¿Cuál? No sé. Pero a esto le tenés miedo. Y el miedo siempre es más manejable que la angustia. Esto te despertaría angustia si soñaras con eso. Ahora bien, entonces, en el sueño de angustia falla la deformación onírica, en la pesadilla no. La emoción, el afecto que está presente en el... Recuerden que en psicoanálisis afecto es sinónimo de emoción. El afecto que aparece en el sueño de angustia es la angustia, que no tiene objeto. El afecto que aparece en la pesadilla es el miedo y el miedo siempre tiene un objeto. Bien, y entonces, como la deformación onírica no está fallando, ¿qué pasa en la pesadilla? ¿Te despertás como en el sueño de angustia? ¿Pasa esto? No, no pasa eso. Por eso una pesadilla puede durar mucho, mucho más que un sueño de angustia. Y seguís peleando y dele y peleás contra el Rev 9. Y además el miedo se mantiene en un cierto nivel, no es que no hace esta curva pronunciada para arriba como la angustia. Y repito, como no hay deformación, como la deformación está funcionando correctamente, entonces no te despertás. No te despertás. Y el sueño sigue y sigue y sigue y sigue. Y aparte, fíjense lo que pasa. Imagínate que de golpe, por alguna razón, te despertás en el medio de la pesadilla. ¿Por qué? Porque hubo un ruido, suponete. La pesadilla de por sí misma no te hace despertar. El sueño de angustia te hace despertar. Imagínate que se produjo un ruido en tu cuarto o donde sea que vos duermas y ese ruido te hizo despertar. ¿Qué ocurre cuando te despertás en el medio de una pesadilla? Automáticamente te alivias. Automáticamente viene el alivio. Uf, era una pesadilla. Y se te pasa y te calmas de inmediato. ¿Eso te pasa en un sueño de angustia? No, no te pasa. No te pasa. La angustia dura y va bajando de a poquito, de a poquito. ¿No es cierto? Fíjese que en cierto modo la pesadilla es como el reverso del sueño infantil, ¿no? En el sueño infantil soñas con algo muy lindo, muy copado, te despertás y ¡pum! Te pinchás, porque ves que la realidad era otra. Y en la pesadilla soñas con algo espantoso, te despertás y te aliviás. Y en cambio en el sueño de angustia es otra cosa. Es otra cosa. ¿No? Bueno, entonces tenemos hasta ahora 3 tipos de sueños. Sueños infantiles, sueños llamados, llamémoslos normales, y sueños de angustia. La pesadilla entraría dentro de los sueños normales. Porque, ¿por qué se caracterizan los sueños normales? Porque en ellos funciona adecuadamente la deformación onírica. Funciona y funciona adecuadamente. Acá no hace falta que intervenga. Acá falla. Acá funciona y funciona adecuadamente. Acá venía funcionando hasta que deja de funcionar. Acá funciona y adecuadamente.
Y yo que iba a decir, íbamos a hablar del otro tipo de sueño. Y luego tenemos otro tipo de sueños que son los llamados sueños arcaicos. Sueños arcaicos. O sueños típicos también. Estos sueños son sueños que son comunes a toda la humanidad. Todo ser humano los tiene. Y no guardan ningún tipo de significado inconsciente. ¿Ok? Precisamente por ser universales, no son interpretables. ¿Cuáles son ejemplos de sueños arcaicos? A ver, son varios. Por ejemplo, el sueño de desnudez, de estar desnudo en un lugar público, es universal, todo el mundo lo tiene y no tiene un significado. No tiene valor clínico. No hay un significado oculto detrás de eso. El sueño de volar, el sueño de la caída, de caer y de golpe despertarse justo antes de impactar contra el piso, el sueño de ahogamiento, el sueño de la muerte de un ser querido, el sueño de mutilación, sentir que te cortan parte del cuerpo, brazos, piernas, genitales, que la cara, te sacan la cara, te cortan la cabeza. ¿Sí? El sueño de persecución también, de que se te persigue, se te persigue, se te persigue. El sueño de correr en el lugar, bueno, qué sé yo. ¿Sí? O sea, no sé si los dije todos, pero ahí tienen ejemplos de sueños arcaicos. Ok, son sueños que no tienen ningún significado inconsciente. Ninguno. Entonces, si quisiéramos clasificar los sueños, acá necesitaría un pizarrón porque en la hoja, a ver, vamos a intentar que salga en la hoja. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿se hace realidad un deseo? No voy a anotar todo eso acá porque no hay lugar. ¿Se hace realidad un deseo? En los sueños arcaicos, ¿se hace realidad un deseo? No. Entonces, ¿qué tenemos? Sueños arcaicos. En los sueños arcaicos no se hace realidad ningún deseo. Ahora, si sí se hace realidad un deseo, ese deseo que se hace realidad, ¿es soportable para el yo? ¿Es compatible con el yo? Vamos a anotar CY, ¿no? ¿Qué significa? ¿Es compatible con el yo? Ok, si es compatible con el yo, entonces ¿qué tipo de sueño vamos a tener? Si sí es compatible con el yo, ¿qué tipo de sueño vamos a tener? Un sueño infantil. Vamos a poner s.inf. Ahí, un sueño infantil. Y si no es compatible con el yo, ok. Si no es compatible con el yo, siguiente pregunta. Me estoy quedando sin hoja. Si no es compatible con el yo, acá estoy ahora. Si no es compatible con el yo, siguiente pregunta. ¿Funciona la deformación onírica? ¿Funciona adecuadamente la deformación onírica? ¿No? Pocotec. ¿Funciona adecuadamente la deformación onírica? Si sí funciona, entonces lo que tenemos es un sueño normal. Si sí funciona, lo que tenemos es un sueño normal. Y si no funciona, lo que tenemos es un sueño de angustia. Bueno, ya me quedé sin hoja. Pero si no funciona, lo que tenemos es un sueño de angustia. Entonces, ¿se cumple un deseo? Los únicos en los que no se cumple un deseo es en los sueños arcaicos. Si sí se cumple el deseo, bueno, podría ser un deseo compatible con el yo, en cuyo caso tenemos un deseo infantil y por ende no hace falta que intervenga un sueño infantil, donde no interviene la deformación onírica por ser innecesaria la deformación onírica, porque el deseo que se hace realidad es perfectamente compatible con el yo. Y tenemos luego sueños en los que el deseo que se hace realidad no es compatible con el yo. ¿Ok? En esos sueños hace falta que intervenga la deformación onírica, pero una de dos. Puede que esté funcionando bien o que no esté funcionando bien. Si sí está funcionando bien, tenemos lo que llamamos un sueño normal, que son el 90 y pico % de los sueños que tenemos. 90 y pico %. Entre ellos las pesadillas. Y si no funciona, tenemos un sueño de angustia, que es algo todavía más feo que una pesadilla. ¿Ok? Bueno, por último, ya estamos terminando con el tema sueños. Última cosita que quiero aclarar. No sé dónde anotarlo. Lo anoto acá. En los sueños... A ver.
Fíjese que en el sueño que yo les contaba de Mario Bros, bueno, aparece Mario Bros, ¿no? Ok, ok. A ver, quiero tapar algo que escribí. En el sueño que contábamos aparece Mario Bros. Mario Bros. Ok. ¿Qué significa? Acá estoy tapando porque no quiero que miren todavía. ¿Qué significa Mario Bros? Sabemos que Mario Bros es la versión deformada de cierta idea latente. ¿No es cierto? Bien. ¿Cuál? El padre. ¿Y qué más aparecía? Julia Roberts. Julia Roberts es la versión deformada de otra idea latente. ¿Cuál? La madre, Julia. A la que el tipo quiere ver desnuda y ducharse con ella. ¿No es cierto? Bien, y si en vez de soñar con Mario Bros, sueña con Julia Roberts, sueña con, qué sé yo, con el sombrero de Harry Potter, el sombrero seleccionador. El sombrero seleccionador. ¿Cuál es la idea latente que se oculta detrás del sombrero seleccionador? Bueno, habrá que averiguarlo. Pero, ¿y con Julia Roberts sabíamos de antemano que la idea latente era la madre? No, hubo que averiguarlo, porque a ver, ¿qué pasa si otra persona, qué pasa si yo, supóngase, sueño con Julia Roberts? Mi madre no se llama Julia, tiene otro nombre. Bueno, ¿qué pasa si yo sueño con Julia Roberts? ¿El significado es que es mi madre? Probablemente no. Y si sueño con Mario Bros, ¿será que es mi padre? Aparte, mi padre no se llama Mario. Entonces, y no sé, el punto es, ¿cómo sabemos cuál es la idea latente que se oculta detrás de cada cosa que aparece en el sueño? La única manera de saberlo es interpretando en la... Ok, bien, cuando se me cortó la grabación, que se me cortó recién, ¿yo qué estaba explicando? ¿Estaba explicando qué? O sea, para cada elemento que aparece en el sueño tiene un significado oculto. Siempre que hablemos de, o sea, esto nos aplica más vale en un sueño de angustia. Porque, ¿qué pasa en sueño de angustia? El significado no está oculto. Y por eso nos angustiamos. Se desoculta el significado. Entonces los sueños de angustia no son interpretables. Y los sueños infantiles son interpretables, no, tampoco. No hay un significado oculto. Entonces, ni en el sueño de angustia hay un significado oculto, ni en el sueño infantil, y tampoco en el sueño arcaico, porque directamente no tiene ningún significado. O sea, no se cumple ningún deseo en el sueño arcaico, ¿no? Entonces, en los sueños, digamos, normales, cada cosa que aparece tiene un significado. Ese significado está oculto. ¿Cómo llamamos ese significado oculto? Ideas latentes. Son las representaciones reprimidas que se ocultan detrás de ese disfraz. Detrás del disfraz del contenido manifiesto. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es ese significado oculto? ¿Cómo sabemos cuáles son las representaciones reprimidas que se están ocultando detrás del contenido manifiesto? Lo sabemos interpretando el sueño. ¿Y en qué contexto se interpreta el sueño? ¿En el consultorio? ¿Con el paciente enfrente? Porque, digamos, a ver, y atención a esto, la gente se piensa habitualmente que cuando uno va al psicoanalista, le dice, licenciado, soñé con esto, esto, esto y esto. Y el licenciado, el psicólogo, te dice, bueno, mira, te explico, entonces si sueño significa que ta. No es así como se interpreta el sueño, sino que se interpreta como yo les dije antes. O sea, ¿en qué consisten las intervenciones del psicoanalista? En tirar un poco de la cuerda y ver qué pasa. A ver, probamos a tirar la cuerda por acá. Tiro la cuerda. ¿No? Nada, era un piolín así de 5 centímetros. No, por acá no era. Tiro la cuerda. No pasaba nada. Tiro la cuerda. ¿No? Acá, tiro la cuerda por acá. Ah, había más para tirar. Y si seguimos tirando, había más. Y si seguimos tirando, había más. Había más. El cable de la cámara. ¿No? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que hay más? De que hay que seguir tirando. Nos damos cuenta porque aparece la resistencia en el paciente. ¿No? Y esa resistencia del paciente es la que nos dice que vamos, entonces repito, es la que nos dice que vamos por buen camino. ¿No? Y si el paciente baja su resistencia, si vence su resistencia, entonces va a terminar diciendo, es que era mi mamá,
es que no sé, es el mismo el que, a ver, si el paciente baja su resistencia, es él mismo o ella misma, quien nos va a terminar diciendo cuál era la representación reprimida. Es la propia persona la que lo va a terminar diciendo. Es la propia persona, porque en verdad uno como analista invita a tirar de la cuerda, pero quien tira de la cuerda en verdad es el paciente. Entonces, uno como analista le dice a la persona, bueno, a ver, ¿y si tiramos un poquito acá de la cuerda? Y le estamos pidiendo a la persona que siga. Nosotros damos el primer tironcito y la otra persona le pedimos que siga. Y si tira, y tira, y tira, nos va a terminar diciendo la propia persona cuál era la representación reprimida que se estaba ocultando detrás del contenido manifiesto. Ahora, yo como analista, ¿sabía de antemano cuál era el significado inconsciente, el significado oculto de ese contenido manifiesto? No, me entero porque la propia persona me lo dice. ¿Y qué es lo que da fe de que lo que me está diciendo es el verdadero significado de su sueño? La resistencia que opuso a hablar de eso. Entonces, Julia Roberts puede significar tal cosa en el sueño de una persona, como puede significar tal cosa en el sueño de otra, como puede significar tal cosa en el sueño de otra. El sombrero seleccionador, que es otro ejemplo que puse, puede significar tal cosa, como puede significar tal cosa, o tal otra, o tal otra. No sé, otra persona sueña con una Ferrari. La Ferrari puede significar tal cosa, tal cosa. Yo no sé, yo como psicólogo, y particularmente como psicoanalista, no sé de antemano cuál es el significado que tiene cada pedacito del contenido manifiesto. Es el propio paciente el que me lo va a decir. El que conoce el verdadero significado de su sueño siempre es el paciente, ¿no? Pero el precio de conocerlo es vencer la resistencia. Ok, una vez que esto está explicado, una vez que entendemos que el significado de cada cosa que aparece en el sueño no está predeterminado, podemos entonces hablar de qué? De esto que yo estaba tapando con la mano. ¿Qué cosa? El simbolismo. El simbolismo en los sueños. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué es un símbolo en un sueño? ¿Qué es un símbolo? En los sueños pueden aparecer símbolos. En verdad es algo menos complicado de lo que parece. A ver. Vamos con un ejemplo. Sueño con que tal persona se va de viaje. El viaje de esa persona, ¿qué significado tiene? No lo sé. O sea, si yo soñé con eso... Vamos de vuelta. Me viene un paciente, me dice, soñé con que tal persona se iba de viaje. Yo, como psicoanalista, ¿sé de antemano cuál es el significado de ese viaje que apareció en el sueño? No. Al igual que con todas las otras cosas, yo no sé de antemano cuál es ese significado. Ese significado puede ser tal o cual. Son infinitos los posibles significados. Pero lo que pasa es que en el caso del viaje, el viaje habitualmente representa en el sueño la muerte del ser cuyo viaje, de la muerte de la persona que se está yendo de viaje, ¿no? Entonces, soñar con la muerte de una determinada persona se lo disfraza a esa idea latente que es el sueño de tal persona, se lo disfraza con el viaje de tal persona, lo cual es más tolerable. Igual es curioso, porque la muerte de seres queridos, a Freud también lo pone como un sueño arcaico. Eso es algo que no entiendo mucho. Si es un sueño arcaico, yo por momentos me puedo pensar, ¿es un sueño arcaico o es algo angustiante que hay que disfrazar? Bueno, como sea. Pero me viene como ejemplo para que se entienda el simbolismo. ¿Sí? Entonces, habitualmente, si yo sueño con que Mengano se va de viaje, ¿no? ¿Cuál es el significado oculto de eso? Se muere Mengano. Ok, esto lo digo ¿para qué? Lo digo entonces para que me entiendan que si yo tengo un paciente que sueña con que se muere Mengano, con que se va de viaje Mengano, ese viaje de Mengano en el sueño puede significar muchas cosas diferentes, pero
O sea, yo no sé de antemano lo que significa, pero es como bastante probable que signifique la muerte de ese mengano. Porque el viaje habitualmente, no siempre, no necesariamente, pero habitualmente, representa la muerte de dicha persona. Entonces el viaje es un símbolo. ¿Qué pasa si yo sueño con que estoy con tal persona subiendo escaleras o subiendo una montaña? El subir una cuesta arriba, ¿no? Sea de escalera, montaña, lo que sea, habitualmente simboliza el sexo con esa persona, la relación sexual con esa persona. Ahora, que yo sueñe con que subo escaleras con tal persona, ¿significa necesariamente que sueño, que estoy disfrazando la relación sexual con esa persona a través de las escaleras? No, no necesariamente. Solo que es como lo más probable. Es un símbolo. El ascenso cuesta arriba es otro símbolo. El viaje, el ascenso cuesta arriba. Las armas, la mayoría de las armas, cortantes, punzantes, de fuego, pero especialmente las punzantes y cortantes, suelen ser una representación simbólica del falo, del pene. Los objetos con capacidad de contener cosas, cajones, cajas, cofres, ni que hablar cacerolas, suelen representar la vagina, ¿no? Porque son objetos con la capacidad de contener algo, especialmente cacerolas y esas cosas. Lo mismo los anillos, ¿no? El abrigo suele representar el hombre. Bueno, y así. Entonces, y Freud, si leen el texto van a ver que menciona varios. Entonces, estos son los símbolos. Pero ojo, no se me vayan a poner quinieleros con esto y ponerse a interpretar sueños. Porque justamente, aparte de que no van a ser psicoanalistas, pero aparte de eso, Freud advierte a los psicoanalistas que no se entusiasmen con el simbolismo. Es un dato que viene bien saber que tal cosa suele representar. Pero hay un peligro. O sea, repito, es un dato conveniente saber que el arma habitualmente representa el falo, los cofres, cajas y demás habitualmente representan la vagina, el viaje habitualmente representa la muerte, la cuesta arriba habitualmente representa el acto sexual, etcétera, etcétera. O sea, viene bien saberlo, es un dato, pero no hay que... Freud les dice a los psicoanalistas, no se entusiasmen mucho con esto. Porque si el paciente les cuenta con que y yo soñaba que subía escaleras con tal persona, y ustedes como psicoanalistas inmediatamente presuponen que esa persona en verdad lo que desea, su idea latente, el deseo que su yo no quiere aceptar, es que quiere tener sexo con esa persona, y ya inmediatamente van por esa línea, son ustedes como psicoanalistas los que están prejuzgando. Quizá la pegan, pero quizá no. Entonces quizá se dejaron guiar por el simbolismo, y por dejarse guiar por el simbolismo se perdieron del verdadero significado de ese sueño. Porque podía no ser ese el verdadero significado, podía ser otro. Entonces hay que ser cuidadoso al utilizar el tema del simbolismo en la interpretación de los sueños. ¿No es cierto? Bueno, bien. Ok. Bueno, terminó una maratón freudiana, ¿sí? Ok. Hasta acá llegamos con el tema de los sueños. ¿Está? La vez que viene seguimos con más temas. Nos vemos la próxima. Cuídense. Chau.